va a ser más cortito. Bueno, entonces, viendo un poco el texto de... ¿se ve la pantalla que pude compartir? Me parece que no. A ver, me dicen ustedes ahora en un ratito. Esperen que ahora... No, no sé, profe. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ¿no? Ahora en un segundito le va a aparecer. Bien, recién ahora. Bueno, ahí compartimos Sí, pantalla y empezamos a grabar de nuevo, retomando un poco esto que como introducción decíamos, hoy vamos a trabajar con dos textos y depende de los tiempos, el de Minbil y Sussman, que yo les dije para que leyeran para hoy, pero tal vez hasta se podría moldar un poco más al texto de Zapata, porque habla de cuestiones territoriales, ¿no? Este sobre territorios que están en los márgenes de nuestro país, bueno, hoy forman parte de nuestro mapa, ¿no? Pero la Patagonia y el Nordeste, en aquella época, eran un poco el margen de la zona que ellos denominaban civilizada, ¿no? Ahí la contraposición civilización o barbarie que estaba presente hasta en el libro de Sarmiento el Facundo, ¿no? Esto de la manera que ellos concebían, ¿no? Que era ser civilizado, el vivir en las ciudades, el desarrollo de la industria, de la ciencia, ¿no? Del pensamiento, de la escritura y las condiciones de vida de los pueblos originarios que para los eh, intelectuales de esa época eran bárbaros o salvajes, ¿no? Pero esta cuestión tan paradigmática, ¿no? De la antinomia civilización o barbarie presente sobre todo en los textos de Sarmiento, pero fruto de esa concepción de la época positivista, ¿no? Dijimos de un liberalismo que miraba con buenos ojos esa Europa industrializada, como decíamos Inglaterra, Alemania, y finalmente los inmigrantes que ellos promueven, que vengan, ¿no? Tanto Sarmiento como Alberdi imaginaban una Argentina poblada por europeos, ya años después, en la presidencia de Avellaneda, que se sanciona la ley de inmigración y las presidencias posteriores, que son las del periodo conservador, el periodo 1880-1916, e incluso después durante las presidencias radicales e incluso después del golpe del 30, llega una cantidad de inmigrantes impresionante que veíamos en el texto de Laura Puga, ¿no? Los censos de 1869, 1895, 1914, de 2 a 4 millones de habitantes y de 4 a 8 millones de habitantes. Y podríamos agregar el censo del 47, en el cual se va a 15 millones y pico, casi 16, se va duplicando la población y eso es debido a la inmigración. Pero claro, para reemplazar esa mano de obra desplazada, asesinada en algunos casos, desterrada en otros, llevada como servidumbre a las casas de la alta sociedad de Buenos Aires o como mano de obra forzada, trabajo forzado en la isla Martín García, decíamos, para el adoquinado, eso está presente en el texto de Sussman y Minville, que podemos dejar tal vez para la clase en la cual trabajemos el texto de nuestra compañera Cecilia Zapata, que es sobre el ámbito urbano, pero también sobre el territorio, cómo fue cambiando y transformándose la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana, ¿no? Lo que hoy todos conocemos por esto del COVID, de la zona del AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, que no es solo la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino los primeros dos, tres cordones del conurbano bonaerense, ¿no? De los partidos que limitan con la ciudad de Buenos Aires y los que también están en un segundo o tercer cordón. Pero los que sí queríamos arrancar era con estos dos textos, y ahora vamos a ver si no se corta la grabación, no, a veces se ve que se desconecta. Este texto de Itai Hackman, Itai es compañero también de la cátedra, él hoy, por hoy es diputado nacional del Congreso Nacional, fue electo en las últimas elecciones y pese a ello sigue siendo profe de la cátedra, bueno, ahora en forma virtual como todos nosotros, pero una de las comisiones él comparte con María Elena Borjas, otra profe que ustedes van a leer para la clase que viene. Hackman es economista, su formación es en economía, también graduado de la UBA, y el libro, perdón, en nuestro libro, el capítulo que él escribió, tiene que ver sobre todo con la deuda externa, pero como, por eso se llama 200 años pagando, breve historia de la deuda externa argentina. Por eso después Itai en la introducción, en el primer párrafo que tenemos ahí para que ustedes puedan seguirlo, la lectura también, dice, estudiar la trayectoria de la deuda externa es una forma de mirar la historia económica argentina. O sea, por más que está enfocada, centralizado en el tema de la deuda externa, en sí nos vamos a poder ir enterando de varias cuestiones sobre la economía de la Argentina y del mundo, que también es donde estamos insertos y también donde provenían esos capitales. Por ejemplo, cuando hoy hablábamos al principio, bueno, esto no está en esta grabación porque se cortó, pero de cuáles son los factores de la producción, son tierra, trabajo y capital.
Tierra, dijimos ese territorio que se incorpora. ¿Por qué tanta necesidad del Estado argentino de incorporar más tierras? Bueno, ahí lo vemos en el texto de Minville y Sussman, que vamos a dejar para después. Eh, Pensé que había entrado alguien, pero no. La tierra es uno de los factores de la producción, por lo tanto es necesaria. No, Bien, esa pregunta estaba grabando. sí, está grabando perfecto. En el chat hay varias cosas que yo no leí, pero claro, vamos a ir viendo, ¿no? Pero después, bien, bueno, ahí como factor de la producción uno es la tierra, lo otro es la mano de obra, como también vimos en el texto de Laura Puga la semana pasada, tenía que ver con cómo llegan esos inmigrantes para reemplazar a la mano de obra indígena desplazada, y esos inmigrantes vienen de Italia mayormente, de España, de Polonia, de Alemania, de Rusia, bueno, de Hungría, para Esther ahí se acuerda de sus antepasados, ¿no? Bueno, de Irlanda, de Escocia, del Imperio Otomano, ¿no? De lugares como Siria, el Líbano, etcétera, ¿no? Pero hay otro factor que es el capital. Y hay algo que queda muy evidenciado en los primeros años de vida independiente, que es con lo que comienza Itai a analizar en su texto. Como se me va el PDF, no, es muy sensible al cursor, voy a tratar de usar entonces las flechitas. Como señala Itai, la deuda externa, bueno, nos refleja un poco cuál era la situación económica de nuestro país en esos primeros años de vida independiente, en el cual escaseaba el capital. No había un caudal de dinero, ¿no? De capital acumulado como para invertir en obras, por ejemplo, de infraestructura o mismo para la producción en sí, para lo que podían ser medios de transporte como el ferrocarril o el telégrafo tan necesario para la conexión. ¿Sí? Ustedes saben que paralelo a las vías férreas, estamos hablando, ¿no?, de mitad del siglo XIX, de segunda revolución industrial, el telégrafo era un método de comunicación en el cual a partir de un cable con señales eléctricas se mandaba un sonido, ¿no?, que alguien decodificaba mediante la escritura, al escuchar timbres cortos y largos, ¿no? Lo dibujaba con rayitas y puntos y eso tenía un código que se llama el código Morse, se descifraba ese código que se enviaba y podía comunicarse, por ejemplo, de una estación a otra, si el tren venía con demora, si había tenido un desperfecto, o cosas de noticias, que no, famosos telegramas que se mandaban hasta no hace mucho tiempo, 20, 30 años atrás, un fallecimiento o un casamiento o un nacimiento se anunciaba muchas veces por telegrama, una noticia corta. Es como hoy, por ejemplo, un tweet, ¿no? De ahí viene el concepto de los 130 caracteres, tiene que ser algo corto, ¿no? O hay una aplicación muy similar a WhatsApp que se llama Telegram. Bueno, de ahí viene la palabra telegrama, ¿no? Que uno manda un mensajito corto, ¿no? Mándame un WhatsApp, es algo corto. ¿Llegaste bien? Sí, llegué bien. Bueno, eso se podía mandar antes con puntos y rayas, con señales sonoras a partir de un cable de electricidad, ¿no? Entonces, claro, para todo eso hacía falta capital, ¿no? Inversión. Y claro, el Estado argentino no disponía de él. Bueno, el Estado argentino es un ideal, ¿no? En esa época vimos cómo las autonomías provinciales hacían que los estados estuvieran fragmentados. Y de hecho va a ser la provincia de Buenos Aires la primera en endeudarse, el primer estado o provincia en endeudarse, en esa etapa de autonomías. Ustedes saben que en 1820 habíamos estudiado, cae el poder central por la derrota de Rondó, ¿no? En la batalla de Cepeda contra López y Ramírez, y las provincias asumen entonces ese estado de autonomías, y no es excepción de ellas la provincia de Buenos Aires, que asume en su gobierno para el mes de octubre, noviembre, ya finalizada esa anarquía, como se le llamaba en esa época, con una idea distinta, ¿no?, al anarquismo político, ideológico de fines del 19, que tenía que ver con el grupo obrero, ¿no?, el sector obrero, sino más bien con el desorden político, ¿no? Entonces, la sucesión interminable de gobernadores, a punto tal que el día que muere Belgrano, el 20 de junio, hace poquito cumplían 200 años de esa fecha, fue el día de los tres gobernadores, ¿no? Pero para el fin de año aparece Martín Rodríguez y lo que se dio a conocer como la feliz experiencia de Buenos Aires, ¿no? El gobierno de Martín Rodríguez del Partido del Orden. Y su ministro de gobierno era Bernardino Rivadavia y el de Hacienda Manuel García. Y ellos deciden tomar un empréstito, un crédito, pedir plata, ¿no? Pero se conoció más con el nombre de empréstito Baring,
porque la casa Baring Brothers era una financiera, un banco grande de Londres, ¿no? De Inglaterra, en el cual prestaron dinero. El monto que se pide originalmente es de 1 millón de libras esterlinas, que es la moneda corriente, ¿no? En Gran Bretaña, pero de la cual nos llega un poquito más de la mitad, ¿no? Menos de 600.000 libras por, bueno, gastos operativos que, bueno, ya formaban parte, entonces te los cobran de antemano, enviándote menos plata. Bueno, como cuando uno, no sé, saca una tarjeta de crédito y te dicen gasto de emisión. Y es lo que ya tenés que pagar en la primera cuota, ¿no? Así no consumas nada. Bueno, eso ocurría con el crédito. Vos por pedirlo y que te envíen la plata y todo, bueno, son tantos miles de libras esterlinas. Pero bueno, entonces, para que no lo tenga que pagar, nominalmente el crédito es de 1 millón, pero te mandamos esta porción menos. Bueno, por intereses adelantados también, bueno, te lo vamos a prestar, pero si ya van pagando de antemano estos intereses, bueno, la cosa es que llega muchísimo menos, es un crédito que se termina de pagar 90 años después, aproximadamente, en 1903. Entonces, bueno, el crédito es de 1824, ¿no? 80 años después, 1824, el gobierno de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires, para la construcción de un puerto, obras de saneamiento, lo que tiene que ver con el agua potable. Ya vamos a ver en las dos clases posteriores, la del jueves, en la cual vamos a estar hablando más que nada de la cuestión de salubridad, de las enfermedades, del Estado frente a las enfermedades. Bueno, tema más actual que ese no hay. Nuestra cátedra es de las pocas que deben trabajar estos temas, así que bueno, sobre todo para la gente de salud que estudia o trabaja, como escribía recién Marina, creo que era, bueno, se puede empapar de cómo ya la cuestión de la salubridad y el Estado, las cuestiones de salud pública, tienen larga data y han sido conflictivas siempre. Pero bueno, y después con los textos de Zapata, sobre todo vamos a ver el ámbito urbano, la cuestión del hacinamiento, la falta de agua potable, todo eso ya venía de la época de la colonia, no el hacinamiento, pero sí la falta de agua potable. El hacinamiento me refiero más que nada a esta etapa de inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo que estamos estudiando, que es los conventillos, ¿no? Y la falta de higiene, por eso las enfermedades como la fiebre amarilla. Bueno, vean que el COVID no es algo nuevo, es nuevo esta enfermedad, pero que ya tenemos larga data de enfermedades que han diezmado mucho la población desde antaño, ¿no? Pero sí que, bueno, el Estado de Buenos Aires quiere invertir en el área de salubridad, en el saneamiento, en el tema del agua potable, pero claro, para eso se endeuda, pide un préstamo de 1 millón de libras esterlinas, pero primero que no llega a esa totalidad y después se malgasta en otros gastos corrientes y esas obras, encima esas obras nunca se llevan a cabo en esa etapa. Así que bueno, eso es una de las primeras consecuencias de este empréstito, ¿no? Que para lo que se pidió la plata no se hizo, pero además después tiene otras consecuencias interesantes que Itay nos va señalando en su artículo, en su capítulo, que es el capítulo 3 del libro, el libro de Maipue, el que pueden comprar formato libro o en su versión digital. Y ahí tienen entonces cómo, ante esta escasez, como yo les decía, ¿no? El empréstito con la casa Baring Brothers en 1824 y esto de cómo llegan solo 570.000 de esas libras por las comisiones, ¿no? Los pagos adelantados, etcétera. Pero una de las consecuencias es esto que nombra acá, esta palabra rara que aparece, que es la ley de enfiteusis. Ya cuando veíamos la década del 20, cuando veíamos solamente el contexto histórico para después poder entender justamente estos temas, yo les compartía un presi que uso con chicos de la secundaria, pero para un libro de Maipo, de la misma editorial que nos editó este libro, yo uso esos libros para la secundaria, ya desde antes que nosotros editáramos con Maipo, que lo hicimos porque, bueno, Brailovsky, el que era nuestro antiguo titular, también había sacado ya varios libros por Maipo, o Maipo. En ese presi yo les ponía algunos globitos y para el gobierno de Martín Rodríguez, 1820-24, les ponía que uno de los hechos que tuvo lugar en ese periodo fue la ley de enfiteusis. ¿Qué significa? Que como las tierras de la provincia de Buenos Aires eran la garantía para ese crédito, uno siempre que toma un crédito, el que te presta plata necesita alguna garantía. Puede ser una persona, lo mismo cuando vamos a alquilar un departamento nos piden garantes, puede ser nuestros padres, por ejemplo, que tienen su propiedad, entonces se comprometen a que si uno no puede pagar el alquiler, bueno, ellos van a responder o pagándolo, dándote plata para que pagues, o arriesgan su propiedad, ¿no? Que puede quedar embargada, si no. Bueno, o hipotecada, ¿no? Después un banco pone esa plata, pero esa vivienda queda hipotecada, entonces si no se paga,
se remata la propiedad y chau, ¿no? Un crédito hipotecario, cuando uno está comprando una casa en cuotas porque sacó un crédito hipotecario, la garantía de ese crédito es la casa. Si uno no le puede pagar al banco el crédito, después se quedan con la casa que uno compró, ¿no? Lo mismo un auto, ¿no? Si está prendado, es un auto que uno va pagando, pero hasta que no paga la última cuota, ese auto no es de uno, es de quien financia, puede ser la fábrica de automotriz o una financiera, un banco. Entonces siempre hay que poner algo como garantía para que te presten plata. Bueno, acá, ¿qué pone el Estado de Buenos Aires como garantía para que los británicos desembolsen esa plata? Bueno, las tierras de la provincia. Entonces, si algo es garantía, uno no puede venderlo, ¿no? Lo mismo pasaría si uno tiene un departamento como garantía de un alquiler de un hijo. Uno en ese interín no puede venderlo, está figura en el registro de la propiedad que está como garantía de un crédito, entonces lo frena. Por eso siempre se hacen averiguaciones en el registro de la propiedad, si se puede vender o no puede vender una propiedad, si está como garantía de algo. Entonces, claro, al no poder vender las tierras que el Estado necesitaba, eran tierras públicas y podía venderlas a privados para recibir dinero sonante y contante, ¿qué hace? Las alquila. Y el alquiler en el campo, ¿no? En las tierras, se le llama arrendamiento, ¿no? Cuando uno arrienda una tierra es porque la alquila para poder trabajarla. Y el arrendatario es el que es dueño de esa tierra y recibe dinero por permitirle a otro cultivar en su suelo, ¿no? Entonces vive de renta, se dice. Bueno, este tipo de arrendamiento especial, que se sanciona por una ley, se le llamó enfiteusis, que tenía algunas particularidades, plazos bastante largos, cánones bastante bajos, o sea, precios bajos, pero que además después con el correr de los tiempos lo que fue provocando fue la concentración de la tierra en muy pocas manos. Porque después, bueno, pasadas las décadas y con todo esto de las guerras civiles y demás, se fue dando que esos que primero que arrendaban, después terminan adquiriendo esas tierras por muy poco dinero y se va concentrando la tierra. La Argentina, ustedes saben lo extensa que es, y uno más que nada la provincia de Buenos Aires, si la recorre, no sé, uno agarra la ruta 3 que va desde acá, no sé, muy cerca de mi casa, en Catán, agarra la ruta 3 hasta, yo alguna vez manejamos con mi señora hasta Claromecó, que son 600 kilómetros, pero bueno, uno recorre la provincia de norte a sur por su zona media, todo ruta 3. Ahí ve que hay campo a un lado y otro extensísimo, ¿no? Campo, 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 campo. Bueno, y uno ve pocas divisiones con alambrados, ¿no? Reja. A veces ve uno dónde termina una estancia y empieza la otra porque hay cartelitos o otro tipo de alambrado, lo que fuera, un casco distinto. Bueno, todo eso, claro, quedó en manos de muy poca gente en proporción a la gran cantidad de extensión de tierra, ¿no? Bueno, esa distribución de la tierra tan desigual, ¿no? De que muy pocos tengan tanta cantidad de tierra, se le llama latifundio. Otra palabra de origen latino como enfiteusi, ¿no? Pero el latifundio es en general la manera en que se denomina a este tipo de propiedad de la tierra en la cual está concentrada en muy pocas manos. Es una extensión de tierra muy grande. Entonces podemos decir que la enfiteusi lo que provocó a la larga fue la gran concentración enorme concentración de suelo argentino en pocas manos, ¿no? La gran extensión, proliferación del latifundio, que en realidad ya venía de la época colonial, ¿no? Los españoles también tenían grandes extensiones de tierra en las cuales ponían ganado y la ganadería es una actividad mucho más extensiva que la agricultura, que demanda más mano de obra. Me refiero a extensiva porque puede haber kilómetros y kilómetros de tierra con una majada, muchas vacas, el ganado vacuno o ovino, caprino, el que fuera, y poca mano de obra para ese tipo de trabajo, de la marcación, del arreo del ganado y demás. Pero la agricultura sí demanda más mano de obra. Bueno, esta época es la de la ganadería extensiva, la época de Rivadavia, de Martín Rodríguez. Después, el periodo que estudiamos, estamos estudiando en realidad ahora nosotros más adelante, es el de la inserción de la Argentina, ya es la época de el modelo agroexportador, ¿no? Argentina exporta sobre todo trigo, ¿sí? Cereales, entonces ahí ya es la agricultura la que predomina, pero siempre va a predominar el latifundio, ¿no? Y bueno, de eso también se va a tener como consecuencia del Tratado de la Casa Baring un convenio firmado con Inglaterra, un acuerdo de comercio libre y navegación, que esto ya nos vinculaba más con el capital británico. Esto de que nos preste el dinero una casa financista de Londres estrechaba el vínculo comercial con Gran Bretaña y hacía que sea muy difícil cortar ese lazo, ¿no? Porque, bueno, éramos deudores de ellos. Y después, bueno, vinieron otros créditos. Este fue el primero, ¿no?
Acá cuenta y Hackman y ahí la anécdota de que Ferré, gobernador de la provincia de Córdoba, perdón, de Corrientes, buscaba, decía acá, representando a la provincia de Corrientes, le reclamó medidas de proteccionismo, ¿no? Porque los británicos introducían productos manufacturados en Inglaterra que arruinaban a la producción local, como vimos en el texto coriliano, ¿se acuerdan de los tres espacios? ¿Qué es lo que reclamaba el interior? Proteccionismo, ¿no? El litoral también poder exportar, pero con libre navegabilidad. Bueno, Ferré, que era de Corrientes, también de la zona litoral, también reclamaba proteccionismo. Entonces Manuel García, el ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, reconoce que no era posible tomar medidas en contra del comercio británico porque los compromisos, a estos compromisos se refiere la deuda que teníamos con ellos, hacía imposible eso, ¿no? Bueno, el tema de la demora en el pago de la deuda, casi 80 años, ¿sí? Y cómo en realidad se pagó hasta 5 veces lo que se pidió originalmente que ni siquiera se recibió. Dice que Argentina termina pagando, porque después sí ya es el Estado argentino, por más que la deuda al principio la inicia Buenos Aires, casi 5 millones de libras esterlinas, o sea, casi 5 veces más el empréstito original. Bueno, y después ya nos va a mencionar Itai Hackman, y por eso digo, no es el primer crédito, pero no es el único, ni el último, sino que después va a iniciarse en la etapa de la inserción de la Argentina en la visión internacional del trabajo esta costumbre de vivir al día pidiendo créditos a Inglaterra, sobre todo, u otras casas financieras europeas, por este desequilibrio en la balanza de pagos. Por más que Argentina exportaba mucho trigo, carne, otros cereales, también importaba, porque acá no había industrias. Comienza a verlas hacia fines del 19, década de 1880, 1890, 1900, ni que hablar ya en los 20, 30, y sobre todo, bueno, ya después de la crisis del 30 el modelo va a empezar a ser industrial. Pero no es que no hubiera industrias, pero las había muy pocas. En esta época del 20, solo el saladero, si se considera una industria, ¿no? La transformación de la materia prima. Estas primeras décadas del 60, 70, 80 también es una industria de la transformación de la materia prima. Pero recién en realidad va a empezar a ver desde la década del 80, 90 y demás. Pero la gran mayoría de los bienes se importaba, ¿no? Venía de afuera. Y eso hacía que sea muy difícil el equilibrio de la balanza de pagos. Y para ese desequilibrio se utilizaba el endeudamiento externo, ¿sí? Más que nada también se incorporaron capitales para el financiamiento de las obras públicas, ¿no? La construcción de puentes, de acueductos, sobre todo el ferrocarril y el telégrafo, que decíamos, esos dos medios de transporte y comunicación propios de la época de la Segunda Revolución Industrial, que eran necesarios para el desarrollo del país. Bueno, ya vamos terminando con Itai Hackman y son un cosito, pero es de WhatsApp, me parece. Creo que a Meet nadie pidió entrar, pero si hay alguna pregunta acá en la sala, me vuelvo a la sala. eh, Algo que quieran consultar sobre este texto de Hackman, opinión. Me gustaría también que participen, que comenten de lo que leyeron, qué les llamó la atención, si tienen alguna duda, comentario, punto de vista, crítica, oposición. ¿Están de acuerdo, no? Díganme ustedes, si no, sigo. Siga, profe, siga, siga, siga. A lo de la Molina, que era un árbitro que no cobraba mucho. Bueno, bien. Volvemos al texto. Sí, pregunta, ¿no? Espera. Yo espero. A mí me dijeron esperar. Ahí me pareció que alguien quiso entrar, ¿no? Bueno, a ver. No, nadie quiso entrar. Bien, seguimos. Si no, después me hacen la pregunta, me interrumpen, no hay problema. Acá de esta etapa de 1860 a 1930 vemos que el capital inglés y europeo sigue entrando, que Mitre define el capital como el motor del progreso económico, ¿no? Que incluso se renegocia el crédito con la Baring Brothers y se toman otros, por ejemplo, para la guerra del Paraguay, ¿sí? Había que seguir pidiendo dinero y vemos esto, ¿no? Esto que hablaba yo recién de el desbalance eh, en lo que es el comercio internacional, ¿no? El déficit de la balanza comercial sería, mejor dicho. Y este modus operandi de seguir tomando crédito de la banca inglesa. Acá tienen un cuadrito en la página del texto de Itai, creo que es en la página 60, que les muestra cómo en la época de Rivadavia, Mitre, Sarmiento, Roca,
Juárez Selman y la segunda presidencia de Roca, se va incrementando la deuda con el stock de la deuda, ¿no?, contraída en el siglo XIX, extraído de un texto de Galasso y de Rapaport, ¿no? Acá ven en la cita anterior, durante la década de 1880 la deuda externa se multiplicó por 10, ¿no? Y ahí justo tienen, a partir del gobierno de Roca, cómo se toma deuda, ¿no?, del exterior, ¿no?, de la época de Mitre a la época de Roca, de 4 millones a 40 casi. Entonces, se utilizaba, como decíamos, ¿no?, para financiar la red ferroviaria y para poder seguir importando, ¿no?, para ese desbalance en el comercio exterior se tomaban empréstitos con casas financistas, ¿no? Funcionaba de esa manera el modelo agroexportador. Y bueno, y esto ya cuando dijimos, vemos el año 1930, cortamos acá, ¿no? Esto es un anticipo, ¿no?, de que con la crisis del 30 se va a cerrar un poco el mercado de capitales, un poco no, bastante, y Argentina tiene, como dice Hackman, un alivio de esta primera etapa en cuanto a la deuda, ¿no? Porque está bien, uno se endeuda y con eso se hacen ferrocarriles y bueno, ha permitido hoy tener una red ferroviaria bastante extensa, aunque después se fue achicando bastante, ¿no?, y reemplazando con el automotor, pero en ese momento era funcional y necesaria para el modelo económico, para poder sacar la producción del interior hacia el puerto, para construir el puerto, etcétera. Todo se hizo mediante la toma de deuda pública, pero que claro, después hay que pagar con intereses y demás. Hubo una crisis financiera hacia 1890, época de Juárez Selman, que va a hacer entrar en bancarrota, ¿no?, prácticamente el Estado argentino, y como decimos, default, no poder pagar las deudas, y apelar a ese gobierno de Pellegrini, que Roca resumía como piloto de tormenta, ¿no? Bautizaba a ese vicepresidente que se transforma en presidente tras la renuncia de Juárez Selman por esta política de ahorro extremo, y al igual que había dicho Avellaneda, ¿no?, en la época del 70, también época de crisis financiera mundial, la crisis financiera de 1870 y pico, 73 creo, coincidente casi con la del siglo XX, 1973, bueno, arruinó a la banca pública de todos los estados, dentro de ellos Argentina, y hubo que ahorrar con el sudor y la sangre de los argentinos, decía Avellaneda, por ahí está la cita. Así que bueno, eso un poquito para que entendamos parte de la economía de nuestro país a partir de esta cuestión puntual que es el endeudamiento. ¿Qué conclusiones sacaríamos a nivel general si vemos el tema de la deuda? Bueno, la gran dependencia, ¿no?, del capital internacional, capital financiero, la dependencia económica también, ¿no?, y esto de necesitar la ayuda externa, ¿no?, la entrada de capitales, porque si no se hacía imposible mantener una balanza pareja, y lo que tiene que ver, bien acá, Esther, que aparece en pantalla y todo, pero con un muy buen comentario, ¿no? Si las vías se hicieron para sacar el tanino y todas las riquezas, perfecto. Y no entendí bien qué dice el tratado, luego del préstamo, y qué pasó luego del tratado. Claro, el tratado era de comercial, o sea que, bueno, te prestamos plata, pero el principal socio económico de Argentina tiene que ser Inglaterra. Y eso lo mantuvo en una relación bidireccional durante décadas, hasta recién el siglo XX, en la década del 20, el siglo XX, aparece lo que llamó el triángulo comercial, porque va apareciendo Estados Unidos. Pero en las décadas de 1860, 70, 80, todo el periodo conservador, el principal socio comercial de la Argentina va a ser Gran Bretaña, y en esa relación bastante desigual, ¿no? Se exportaba, o sea, Argentina traía de Inglaterra bienes industriales y exportaba materias primas, cereales, lana, carne cuando se empieza a congelar, cereales, trigo, centeno, cebada, y madera, ¿no? Como señalaba ahí muy bien Esther, hubo una empresa, que eso ya nos va direccionando un poquito al texto de Gabriela Greco, ¿no? Pero una empresa llamada La Forestal, eh, que era un enclave británico. ¿Qué quiere decir un enclave? Bueno, la presencia económica de otro país dentro de las fronteras de un país. ¿A qué me refiero? ¿No? Que los británicos tenían en el Chaco santafesino, o sea, en el norte de la provincia de Santa Fe, en la provincia del Chaco, en el nordeste argentino, un permiso, una autorización por parte del Estado argentino de extraer madera de quebracho, ¿no? El quebracho es un árbol
del cual una madera rojiza del interior, del núcleo de la madera, del tronco, se extrae el tanino, que es una sustancia color rojizo que se utilizaba para curtir los cueros, ¿no? Para evitar que el cuero se pudra, se le pasaba ese jugo, ¿no? Del hueso de la madera, ¿no? Hablando metafóricamente, obviamente, pero y el cuero se endurece y impide que se corrompa, que se pudra y puede ser exportado. Eso ya de la época colonial, ¿no? Pero sobre todo en los primeros años de vida independiente, vimos que la principal unidad productiva era el saladero, ¿no? De la vaca se extraía la carne, se salaba y se exportaba, pero también el cuero. Y para curtir el cuero hubo una etapa en la cual se empezó a utilizar tanino y esa sustancia química, pero natural de los árboles, la extraían con especie de ingenio, pero en realidad es una unidad productiva de tala, ¿no? Que era la forestal en el Chaco, en la región del Chaco, sobre todo en el norte de Santa Fe. Y ahí los hacheros, los trabajadores de derribar árboles con hacha, recibían una paga ínfima, recibían como pago. El otro día vi por Facebook, hay una monedita que decía la forestal, o sea, emitía moneda, asumía roles que tenían que ser propios del Estado, pero que esa empresa, cuando se da ese tipo de funcionamiento, es cuando se habla de enclave, porque le resta, le roba hasta soberanía al Estado, porque ahí en esas hectáreas que se le concedieron es amo y señor la forestal, ¿no? El dueño de esos de ese quebrachales, ¿no? De que pagarle con moneda emitida por la propia empresa, con vales, ¿sí? Decir, bueno, de acá puede ir a la tienda, al almacén de la empresa y retirar 1 kilo de yerba, uno de azúcar, un poco de carne, eso con pago del propio salario que era del peón rural o el hachero de ese enclave que era la forestal. Y es una empresa inglesa, ¿no? Que después se retira, además como vienen y desmontan todo lo que tuvo que ver con el desmonte de la selva, el monte chaqueño y también el norte más argentino de Salta, ahora vamos a ver en el texto de Gabriela Greco. Después de un día para el otro se las toman, se van, porque encuentran otra sustancia de un árbol, una variedad de árbol que se llama mimosa, ¿no? La mimosa, que no es una señora que haga muchos mimos, sino una planta que, de la cual también se extrae la savia o la sustancia, ¿no? El jugo de la planta, también se utilizaba con el mismo fin que era la curtiembre de los cueros, de ahí se da que la forestal pasa de América del Sur, de Argentina, ¿no? De la zona del Chaco, hacia el África, sobre todo dejando todo lo que a la gente sin trabajo, todo el monte sin árboles y bueno, toda esa deuda que genera, ¿no? Ecológica, me refiero a la deforestación. Eso está muy presente en el libro de Brailovsky, que el que yo alguna vez les compartí en el grupo de Facebook, pueden buscar más abajo, el que era nuestro titular de la cátedra, tenía un libro junto a Dina Fogelman que se llama Memoria Verde. Y en lo que es el capítulo que corresponde al periodo 1860-1930, que Brailovsky titula, y por eso todos utilizamos ese mismo concepto, fase de desarrollo, de la inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo, que si no me equivoco era el capítulo 4, ahí desarrolla en forma bastante extensa el tema de la forestal, ¿no? Pero bueno, Gabriela Greco, que también formó parte de nuestra cátedra, ahora ella estuvo viendo, y no sé si ahora lo sigue haciendo, pero hace muchos años en Salta, y por eso su estudio, su trabajo tiene que ver con gran parte de lo que ella estudió y trabajó en el norte argentino, en Salta. Ella es antropóloga, hizo posgrados, ¿no? Haciendo este tipo de estudios de trabajo más local, regional, en la provincia de nuestro noroeste, y ha compilado parte de todo lo que ella ha estudiado en este interesante artículo para que nosotros podamos comprender bien también aspectos económicos de este periodo, ¿no? Nosotros dijimos que la clase de hoy apuntaba más que nada a los aspectos económicos de este periodo 1860-1930, en el cual, bueno, ya hay un Estado unificado, pero vemos cómo va, y por eso también estaba el texto de Minville y Sussman, que después lo trabajamos más en detalle junto al de Cecilia Zapata, pero cómo va incorporando esos territorios. Y de eso también habla bastante Gabriela, y de hecho cita a Perla Sussman y a Minville este texto. Ya me fui a cualquier lado. Capítulo 7, por suerte tiene un índice que podemos tocar y volver ahí. Cómo compara, ¿no? Lo que es la incorporación de las tierras y la puesta en producción
de regiones que en ese entonces eran más periféricas, como el nordeste, ¿sí? La parte este oriental de la provincia de Salta, no tanto la zona cordillerana, ya de la época colonial, era una zona muy activa, pero la región más oriental se va incorporando posteriormente y lo hace el Estado argentino de una forma muy similar a lo que fue la incorporación del Far West, ¿sí? El lejano oeste, para los norteamericanos, ¿no? A los colonos norteamericanos que obtienen la independencia allá por 1776. Después, a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la primera mitad, se da todo ese avance y conquista hacia el oeste, ¿no? Donde había pueblos originarios que ellos terminan de aniquilar y quedándose con esas tierras para también la ganadería extensiva, la famosa figura del cowboy, ¿sí? Que es algo así como nuestro gaucho, por el trabajador de campo, hombre vaca sería cowboy, ¿no? Pero bueno, es el vaquero, ¿sí? El que trabaja con las vacas, ¿no? En el rodeo, ¿no? El enlazado, ¿no? De eso que se sigan haciendo competencias ahí en los estados de Texas, Oregón y demás, muchos de ellos que fueron incorporados por la guerra de la Confederación contra México, ¿no? Cuando Texas decide unirse a la Unión, a uno de los estados de Estados Unidos, y era parte de México, bueno, a mitad del siglo XIX, una guerra entre México, 1845 aproximadamente, entre México y Estados Unidos. Pero bueno, toda esa conquista del oeste, de las películas, de Eastwood, ¿no? El Far West, ese modelo, ¿no? De incorporación del Estado de territorios que antes estaban en manos de pueblos originarios, y lo mismo un poco también compara cómo Europa lleva a cabo la conquista del África. Ustedes saben que África y Asia, a diferencia de América, en la etapa del colonialismo, en el cual, por ejemplo, los españoles conquistaron toda América, América del Sur y Centroamérica y México, y los franceses e ingleses Norteamérica y en el Caribe también otras nacionalidades o estados europeos, y Brasil conquistado por los portugueses. En África, durante la etapa colonialista, o sea, siglo XVI, XVII, XVIII, sobre todo en el continente africano, buscaban pequeños puertos de enclave, esa palabra que decíamos de cómo un Estado extranjero se penetra en territorio de otro país, en la costa africana, como habían hecho los portugueses en la etapa de exploración, incluso antes de la llegada de Colón a América. Iban como instalándose en pequeños puertos en la costa y también así en Asia, ¿no? En la India sobre todo y en China. Nunca hubo una conquista de esos territorios hasta, por ejemplo, el siglo XIX, que sí, por ejemplo, Inglaterra conquista la India, pero no así China. China sobre todo puertos mercantiles. Y lo cierto es que en esta segunda mitad del siglo XVIII y ya en el siglo XIX empieza a haber un interés más por estos continentes. En esta etapa de segunda revolución industrial aparecen necesidad de nuevas materias primas, porque esta segunda revolución industrial de la del siglo XIX es la de la electricidad, la de el motor a explosión, y por eso, por ejemplo, el petróleo pasa a ser un insumo de primera necesidad, sobre todo en la actividad industrial y del transporte, y por eso las regiones de Asia, del cercano Oriente, todo lo que es la Palestina y Irak, e Irán, y el Golfo Pérsico, ahí van a poner el foco los países europeos, el acento sobre todo en la Primera Guerra Mundial, se quedan como todos esos territorios como protectorados, porque antes eran del Imperio Otomano, y el Imperio Otomano es derrotado en la Primera Guerra Mundial, peleó con la potencia de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, es la derrota de los grandes imperios, del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano y del Imperio Alemán, el Segundo Reich. Entonces ahí se van a quedar con toda esa región de Palestina y demás, donde ya se sabía que había petróleo. Petróleo que recién se empieza a conocer a fines del 19, ¿no? Como señala Gabriela, en Estados Unidos, en Pensilvania, se empieza a extraer este mineral que es fruto de la descomposición de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Que está en el subsuelo, por eso hay que hacer perforaciones y que, bueno, es muy combustible, se dieron cuenta de eso seguramente a partir de un incendio o algo, y dijeron, bueno, si se controla su combustión, puede generar, liberar energía y poner en movimiento un motor, ¿no? Entonces, con el avance de la técnica, se lo ve como reemplazo ya de la vieja máquina de vapor, porque antes había, no sé, barcos a vapor, máquinas de tejer y de coser a vapor, hasta automóviles a vapor, y todo eso después se empezaba a reemplazar por el motor a explosión, el motor con combustible derivado del petróleo. Y así aparece el automóvil, pero también aparecen los barcos transatlánticos, y aparece el ferrocarril, que deja de ser a máquina con caldera de carbón y a vapor, y para eso se necesitaba el petróleo. Y otros minerales, como por ejemplo, porque
Chile, por ejemplo, se va a insertar en la División Internacional del Trabajo casi como un país monoproductor de cobre. Chile pasa a ser el principal exportador de cobre. Y Bolivia, por ejemplo, de estaño. ¿Por qué era tan importante el cobre? Bueno, el cobre para hacer los cables de electricidad. Ustedes saben que la luz se transmite en la corriente eléctrica, ¿no? A partir de, bueno, se genera en un sitio, pero después se transmite, un buen conductor es el metal y el cobre es maleable y demás para hacer los cables. Y Chile pasa a ser el principal productor de cobre del mundo. Y Bolivia del estaño, que el estaño se utiliza mucho para las soldaduras y en todo lo que era este avance de la técnica, de la tecnología, las soldaduras, ¿no? Y para radios, para un montón de electrodomésticos que van también apareciendo. Y por eso cada país se va especializando en un producto, ¿no? Y donde ven el recurso, bueno, ahí ponen el ojo los países europeos, África, gran fuente de materias primas, oro, plata, otros metales, otros minerales, y por ejemplo también el marfil, el ébano, ¿no? Son, diríamos, el marfil son extraídos de los cuernos de los elefantes, ¿no? De los colmillos, por eso tanta cacería furtiva que ha diezmado estampidas enteras, ¿no? Matando animales por el marfil. Y así otros productos suntuosos, ¿no? Diríamos de bien de lujo, pero los europeos, claro, ahí hicieron su etapa imperialista, ¿no? El siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX es el avance del imperialismo, que para Lenin la define como la fase superior del capitalismo. Acá ya vemos potencias industriales que se reparten el mundo. Y ese reparto del mundo tuvo uno de sus puntos más que grandes en lo que fue la conferencia de Berlín, como un grupo chico de países de europeos, Inglaterra, sobre todo Francia, Alemania, Bélgica y otros más, se reparten en el continente africano. Y África ahí sí queda dividida como colonia de todos esos países. Y Francia, por ejemplo, tenía Argelia, Inglaterra tenía Sudáfrica, Egipto, ¿no? Y mucho más, Nigeria, África también, Costa de Marfil, Portugal, rezagado en esa carrera industrial, pero sí como la primer país colonizador, Angola, Mozambique, Guinea, Bélgica, en un momento el Congo, y así muchos países que quedaron en manos de estos cuatro o cinco países europeos, Holanda, España, alguno que otro, el Sahara, ¿sí? Marruecos. Y vemos que, bueno, lo utiliza más que nada para comparar cómo esos estados-naciones emergentes, muchos de ellos, Alemania es un país que se unifica en 1870 y ya vemos la conferencia de Berlín en 1885 y ya era una potencia industrial y es la que por eso lleva al choque y a la guerra con Inglaterra y Francia en la Primera Guerra Mundial, porque Alemania venía creciendo con su industria en la época de Bismarck a más no poder, ¿no? Y bueno, y como a contraposición, o como, perdón, como comparación, el caso de Argentina, cómo incorpora en ese momento la Patagonia y la región del Chaco Oriental, todo lo que es la zona de Chaco, Formosa y el este, la zona oriental de Salta, ¿sí? El noreste, ¿no? Y cómo ahí van a aparecer dos grandes unidades productivas, sobre todo la petrolera, donde ahí una filial de la Standard Oil Company, la empresa fundada por Rockefeller. Todo esto está explicado en el texto de Gabriela. Si no lo leyeron, después lo leen y van a ver que todo esto se repite. Y bueno, una subsidiaria de ella, porque ahí aparece explicado en una nota de pie la ley Sherman, que es la que limita los monopolios en Estados Unidos. Y claro, la Rockefeller, la Standard Oil Company, tenía el monopolio del petróleo. Entonces la obligan a eh, dividirse, ¿no? Como le pasó ¿se acuerdan del tema de la ley de medios, ¿no? El monopolio que era Clarín y todo, diario Clarín, pero Canal 13, TN, todo lo que eran los canales del interior, Radio, Mitre, FM 100, todo eso, bueno, la ley decía, bueno, hasta cierta cantidad puedes tener, si no ya estás excediéndote en licencias, tenés que venderlas, ¿no? Bueno, acá lo que hacen es también fragmentar ese trust, como se le llaman, a ese aglomerado de empresas que en realidad dependen de una sola, la Standard Oil, se fragmenta y en una filial pasa a ser la Exxon, otra Mobil, y así van eso, todas esas son de Rockefeller, ¿no? La Royal Dutch, la otra empresa importante petrolera a nivel mundial, era británica, en realidad anglo-holandesa, ¿no? Que es la que, como estación de servicio, muchos conocemos, la Shell, ¿sí? Pero la ESO o Exxon es o Action hoy en día,
eran de esta Standard Oil Company. Y ahí se instala la refinería, perdón, la empresa Jersey Standard Company, que era una filial, ¿no? La mano de la ciudad de Nueva Jersey. Y el ingenio San Martín de Tabacal, ¿no? Estas son las dos grandes unidades productivas que tiene el este de Salta. Un ingenio donde se produce el azúcar, ¿no? La zafra, la cosecha del azúcar, pero después la caña de azúcar a través de una molienda que se daba por medio de trapiches o sistemas así como de, de prensa, ¿no? Se va moliendo la caña de azúcar, se la va refinando, por eso también habla de refinería. Acá esta refinería no es de petróleo, sino de transformación de la caña en azúcar, y eso es lo que producía el ingenio San Martín de Tabacal. Y bueno, cómo ahí se da esa penetración de capital extranjero, en el caso de la Jersey Standard Company, y de capital local, el ingenio San Martín de Tabacal, que es interesante ver cómo estaba ligado al poder político. Ahí aparece la figura de Patrón Costas, un gobernador de Salta que estuvo a punto de ser presidente antes del golpe del 43, porque implicaba la continuidad de lo que llamó la década infame, ¿no? Los gobiernos que derrocaron a Irigoyen, el último presidente que nosotros vimos, ¿no? De la década del 30, después se inicia los gobiernos neoconservadores y de haber continuado en el año 43, hubiese sido candidato para el año 44, Robustiano Patrón Costas, dueño de ingenios azucareros en el norte, en Salta, como este ingenio, y muy ligado al poder político en las presidencias conservadoras. Lo interesante también de Gabriela Greco, que lean todo su artículo, que es muy lindo, son algunas notas al pie que tienen, por ejemplo, igual acá aparecen al final del texto, que en el libro impreso están al pie, que son más cómodas, ¿no? Pero creo que acá si uno se apoya, la ve, ¿no? Ven ahí, o hacia ahí te dirige. Bueno, ahora no está funcionando esto. Acá. Eh, por ejemplo, están las presidencias citadas. ¿Se acuerdan que en una línea de tiempo yo se las puse en un presi? Pero bueno, las tienen también en el texto y acá dice, la presencia política de Patrón Costa influyó en los gobiernos de Roque Sáenz-Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato Alvear. Acá tienen todos los presidentes, e incluso los de la década del 30 que todavía nosotros no llegamos a ver. Y acá iba a ser candidato en el 44, Patrón Costas, pero se dio el golpe del 4 de junio del 43. La revolución de los coroneles es la que después va a depositar en el poder a Perón, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el segundo parcial. Pero bueno, acá hablaba yo de la ley Sherman. Y bueno, ella es antropóloga, entonces cita mucho también, un apartado en el cual, algo de lo que ya hablé al principio, esta mirada de la civilización o barbarie, ¿no? Entonces, en el texto está hablando un poco de Sarmiento y de Juan Bautista Alberdi, pero también cita algunos antropólogos europeos que para esa época, estos son textos bastante antiguos, ¿no? 1715, 1789, 1818, 1881, escribiendo desde la segunda mitad del siglo XIX, estos antropólogos, etnólogos, hablan de, bueno, sobre todo el antropólogo Morgan. Mire, hace referencia a otro concepto, ¿no? Pero esto del civilizado, el bárbaro, ¿no? Para que vean el trabajo de fuentes y ver cómo se cita el caso de Gabriela Greco, que es una investigadora de lujo que tenemos en la cátedra, ¿no? Junto a Brailovsky y demás, ¿no? O tenemos un diputado nacional, ¿no? Pero bueno, yo soy un simple profesor de historia, así que bueno, pero acá esta cita, que no están en mi texto, pero sí aparecen los nombres, los presidentes del periodo conservador: Roca, Juárez Selman, Pellegrini, Luis Empeña, Uriburu, la segunda de Roca, Quintana, Figueroa Alcorta, Roque Sempeña, Victorino. Esto lo tienen ahí anotado, les puede servir para el momento de estudiar. Pero bueno, a ver si me devuelve el texto. No. Vemos acá arriba, estaba bueno, de Gabriela, esto, ¿no? Orden y progreso, civilización y barbarie, el espacio, ¿no? La frontera, ver esto cómo era un territorio de frontera. Eso después lo vamos a trabajar un poquito también con el texto de Sussman y Minville, que lo dejamos para trabajar junto a Zapata el lunes que viene. Ver esto de la frontera y cómo había que incorporar ese territorio por el peligro de que Brasil, o bueno, ahí en el norte está Bolivia también, pero sobre todo con Brasil y Chile era donde había ahí problemas limítrofes, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a extender más y eso tiene que ver más con lo geográfico, con el espacio, esto tenía que ver más puramente con lo económico. Bueno, vemos la presencia de estos sectores, grupos económicos fuertes, ¿no? Los ingenios, que por ejemplo después en Salta, en Jujuy, en Tucumán, siempre van a ser muy fuertes, como por ejemplo es Ledesma en Jujuy. Ahí está un pueblo, Ledesma, de ahí vino el Burrito Ortega, el jugador de fútbol de River, de la selección. Hoy hablamos del Mundial de Francia 98, partido contra Holanda, y el Burrito es el que le da el cabezazo a Van der Sar, al arquero holandés, y nos quedamos con uno menos, y después viene el gol de Bergkamp contra Roa. Pero bueno, no me vaya por la rama con el fútbol, pero bueno, vemos esto de
la, la presencia del capital en el norte argentino. Cómo va incorporándose territorios que antes no estaban para la producción tanto de productos de exportación como productos locales o extracción de materias primas. Acá vemos una potencia extranjera como ya empieza a ser Estados Unidos buscando petróleo en el norte argentino. Y voy a buscar ahora, vuelvo a nuestra sala a intentar ver si podemos encontrar acá la película. Acá tenemos la página de la Cátedra de Sociedad de Estado. Eh, si está disponible el link, porque yo a veces le sugiero las películas y después los links se van como borrando, porque muchas son páginas, como decimos vulgarmente, truchas, ¿no? Porque no hay derecho a autor y las películas desaparecen. Porque antes hasta se compartía por YouTube, pero después YouTube pasó a ser legal y no todas las películas están en YouTube. Pero bueno, está la película Quebracho, si quieren pueden mirarla, vamos a ver si funciona el link. Nos dirige a YouTube y es posible porque es una película vieja y ahí ya quizás, sí, la pueden ver acá, está Alterio, el mismo de la Patagonia Rebelde, pueden ver la película Quebracho, pero hay una mucho más actual que es muy interesante, se llama Río Arriba. Quiero ver si funciona el link porque hace mucho que no entro a la sección de películas. Río Arriba también habla del tema de los ingenios, pero hasta nos puede llevar a lo que es la primer clase, cuando hablamos de los incas, porque nos habla de cómo vivían en el interior. Acá